Apreciados hermanos, amigos, estamos muy contentos que han decidido unirse a nosotros sintonizando por el canal Esperanza TV. Sean bienvenidos a esta programación, ustedes que nos están viendo desde sus hogares por el televisor o posiblemente también por el internet. Y queremos también darles una bienvenida a toda esta gente hermosa que se encuentra aquí con nosotros en esta linda ciudad de Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta serie titulada Serie Profética, Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Y el mensaje que tenemos en esta ocasión se titula Dios nos ofrece esperanza para tener un nuevo comienzo. Yo no sé tú qué estás viviendo. Yo solo sé que hay mucha gente que tiene situaciones en su vida donde el pasado, los fantasmas del pasado le persiguen a la gente. La gente no duerme tranquila, piensa en cosas que hizo en el pasado, cosas que vivió en el pasado, y la gente deseara regresar el tiempo para cambiar las cosas en su vida. Yo no sé tú si tienes situaciones así. ¿Qué estarías dispuesto tú a dar para poder tener un nuevo comienzo en la vida? Para borrar todos los errores del pasado de tu vida. ¿Qué darías tú? Yo te digo, hay gente que vive con remordimiento, sufriendo las experiencias del pasado, lo que dijo, lo que hizo, que lastimó a otros. Hay quienes viven con sentimientos de culpabilidad y la gente no puede encontrar paz en la vida. Otros teniendo sentimientos de fracaso por las decisiones que han tomado en la vida. Y si tú le preguntas a alguien cómo deshacernos del pasado, hay gente que te va a decir: vete a un psicólogo, vete a un consejero, a un psiquiatra, y él te va a ayudar a borrar el pasado. Si nosotros pudiésemos hacer un hueco, escarbar un hoyo y poder echar allí todo nuestro pasado y luego sepultarlo, ¿no creen ustedes que sería algo maravilloso? Sería una forma fácil de deshacernos del pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido. Vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia, porque si vamos a lo que los hombres dicen, la respuesta más sencilla va a ser, repito, vete al psicólogo, vete al consejero, aún en algunos casos vete al psiquiatra para que te dé una terapia emocional y tú te puedas deshacer de todo lo que te persigue del pasado. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia, y como hemos estado repitiendo en esta serie, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Voy a pedir que también los que nos están viendo desde su hogar se unan con nosotros al repetir una vez más esto. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Hay una palabra que está en la Biblia que si tú supieses leer griego, la pronunciarías similar a como suena en español, bautizo, que traducida a español es la palabra bautismo. Y esta palabra bautismo quiere decir sumergir, poner debajo, sepultar o enterrar algo. Yo recuerdo el caso de un amigo mío, me contaba que él creció en el estado de Illinois, allí cerca de la ciudad de Chicago. Y él me contaba que cuando él era un niño, iba a cierta escuela y ya había un viejecito allí que vendía golosinas. Había venido de Grecia este hombre y ya avanzado en edad. Así es que tenía su inglés muy limitado. Había aprendido algunas palabras en inglés solamente para hacer el negocio con los niños. Vendía golosinas, vendía algunas donas también, algunas donas con chocolate, sin chocolate. Tenía un recipiente allí y cuando el niño pedía la dona con chocolate, la agarraba y la sumergía en el chocolate. Y un niño curioso le preguntó: "What are you doing?" ¿Qué estás haciendo? Cuando miró que sumergió la dona. Y el viejecito dijo: "I baptismo donut in chocolate." Y el viejecito usó la palabra correcta en el idioma incorrecto para el momento. Él no sabía la palabra en inglés dip. Él quiso decir I am dipping or I dip the donut in chocolate. Yo sumerjo la dona en chocolate. Pero como no sabía la palabra dip en inglés, él la usó en griego. Dijo
hay bautismo donut in chocolate. Y los niños decían, el viejecito bautiza las donas antes de venderlas. Ustedes saben cómo son la raza, ¿no? La chamacada. Podemos comernos las que queramos, total, ya están bautizadas las donas. Ahora, si la palabra bautismo quiere decir sepultar, sumergir, poner debajo, entonces vamos a ver qué dijo Jesús sobre el bautismo, porque el Señor Jesús habló de esto. Vean, ahí en el libro de Mateo 28, versículos 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Toda potestad, o sea, todo el poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Y qué es todo? No excluye nada, es todo. Quiere decir que nosotros servimos a un Jesús todopoderoso. ¿No te parece maravilloso eso? Allá donde tú estás, puedas estar sufriendo una situación que piensas que desde el punto de vista humano no tiene solución, pero la Biblia dice que lo que para con los hombres es imposible, es posible para con Dios. Por lo tanto, gracias a Dios que servimos a un Jesús todopoderoso. No importa que estés viviendo tú en esta ocasión, el Señor Jesús tiene poder para cambiar las circunstancias en tu vida. Y sigue diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, vemos que el Señor Jesús dio la orden que bautizaran. Él ordenó que los discípulos fueran y bautizaran a otros que escucharan, que conocieran el Evangelio. Entonces, si el Señor Jesús dio esa orden, ¿cuál es la verdadera forma de ser bautizado? Porque si yo tuviera tiempo te hablaría de una grande lista que la gente utiliza o de los diferentes métodos que la gente utiliza para ser bautizado y le llaman bautismo. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Mira, 1 de Pedro 2:21, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros, ¿qué? Sigáis sus pisadas. Quiere decir que el Señor Jesús nos dejó ejemplo en todo. En estudios pasados descubrimos que nos dejó ejemplo de cómo guardar los mandamientos. Nos dio ejemplo de cómo guardar ese día especial, el día del Señor, el sábado. Pues también en el bautismo Jesús nos dio ejemplo. Por lo tanto, es fácil. Si nosotros descubrimos cómo fue bautizado Jesús, entonces sabremos cuál es el bautismo bíblico. Mira allí en Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hasta aquí vemos que Jesús fue bautizado y que Jesús fue bautizado en un río, en el río Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Este versículo nos da la clave de cómo fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, porque vean que allí dice, y luego subiendo del agua. Quiere decir que para subir del agua, primero tuvo que haber ¿qué? Tuvo que haber bajado al agua. Eso nos va dando idea de cómo es el bautismo bíblico. En Juan capítulo 3, versículo 23 dice, y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. O sea, el Juan el Bautista, primo de Jesús, quien bautizó a Jesús, no bautizaba solo en el Jordán, sino bautizaba también en Enón, que quedaba junto a Salim, porque dice que allí había muchas aguas. Quiere decir que uno de los requisitos para ser bautizado es que haya mucha agua. O sea, si yo traigo un vaso de agua, no podría bautizar con eso porque no es mucha agua. Yo he estado en el río Jordán, he visitado Israel y es un río grande que lleva mucha agua, un lugar muy hermoso, de paso turístico. La gente va allí y siente que es una experiencia única en la vida. Estando mi esposa y yo en Jerusalén, encontramos a una familia de misioneros que venían del África. Era médico misionero él y llegó a Jerusalén. Tenían una hija de 12 años
Y la hija de ellos en su corazón sintió el deseo de entregar su vida a Cristo y dijo: yo me quiero bautizar. Y venían de regreso a Estados Unidos de vacación, pero la hija de ellos se quería bautizar en el río Jordán, ya que estaban allí en Israel. Pero cuando llegaron allí no encontraban un pastor ordenado que les pudiera bautizar a la hija. Y nos fuimos quedando en el mismo lugar donde ellos estaban. Y los oímos hablar inglés, conversamos con ellos. Se dieron cuenta que vivíamos nosotros también en Estados Unidos. Y yo le pregunté qué era. Me dijo: médico misionero. Me preguntó qué yo era. Le dije: yo soy pastor. Y se le iluminaron los ojos al hombre. Y me dice: ¿eres pastor ordenado? Le digo: bueno, a rato soy un poco desordenado en la casa con mi esposa, pero sí, me ordenaron al ministerio. Dice: ah, qué bueno. Entonces me contó su situación. Le digo: no hay problema, viajamos junto contigo. Igual mi esposa y yo pensábamos ir hacia el mar de Tiberias. Ahí está el río Jordán. Viajamos juntos, pasamos un par de días viajando y bautizamos a tu hija en el río Jordán. Y ahí tuve el gozo de bautizar a esa jovencita en el río Jordán. Un lugar donde hay mucha agua, el lugar donde se cree que el Señor Jesús fue bautizado. En esa parte del Jordán celebramos esa ceremonia bautismal con la familia de estos misioneros y con mi esposa que estaba presente allí. Hechos capítulo 8 versículos 26 y 27 dice: empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Quién era Felipe? Uno de los discípulos. Ahora, amados, Felipe no sabía por qué Dios le estaba pidiendo que fuera allá. Él simplemente fue obediente, y así es el Hijo de Dios. No siempre entiendes tú por qué Dios te está pidiendo algo. No siempre tú entiendes por qué Dios te está llamando para que tú le entregues la vida a Él. Pero si tú respondes y obedeces, a su tiempo Dios te va a mostrar su plan. Felipe no sabía ni tampoco se puso a discutir con Dios. Él obedeció y dice que fue allá. Y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Imagínate, un africano viajó desde Etiopía. Él era pagano, pero escuchó que en Jerusalén se adoraba al Dios verdadero, al Dios creador de todas las cosas, y hizo ese tremendo viaje. Y en aquel entonces viajar en carruaje, la verdad que le tomó sacrificio, pero eso mostró la sinceridad y el interés que él tenía de conocer a ese Dios. Entonces viajó Etiopía, cruzó todo Sudán, cruzó todo Egipto, por fin llegó a Israel y llegó a la ciudad de Jerusalén. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo allí, pero ya venía de regreso, ya había aprendido, ya había conocido de ese Dios creador de todas las cosas. Versículos 28 al 31. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Hasta este momento Felipe supo por qué razón Dios lo había llevado allá. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Notas, Dios tenía una cita divina para Felipe. Y así sucede en la vida. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí. Y nos pone citas divinas para que le hablemos a otros del plan de salvación, para que compartamos nuestra fe con otros. Gente que sinceramente está buscando a Dios. Y si tú tienes ese deseo de servir a Dios, Dios te va a dar esas citas divinas. Versículos 35 al 37. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Desde qué escritura tomó como punto de partida? Allí dice que iba leyendo el profeta Isaías, o se iba leyendo lo que ahora tú y yo entendemos como el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, que hablaba de ese cordero que iba a ser llevado al matadero, que iba a enmudecer, que por su llaga íbamos a ser nosotros curados, que la maldad de nuestros pecados iban a caer sobre él. Y entonces Felipe le explicó que esa profecía se había cumplido en Jesús, quien había muerto en la cruz. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua.
Y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora nota, iban por el desierto y no es fácil encontrar agua en el desierto, pero llegaron donde había un oasis. ¿Qué te dice eso? Que Dios siempre va a poner las situaciones de tal forma que se pueda hacer la voluntad de Él. No hay nada imposible para Dios. Tú piensas que a lo mejor tú tienes un problema en tu vida y que por eso no te puedes entregar a Jesús, pero Dios, hermanos, tiene una y mil maneras de acomodar las cosas para que tú puedas servir a Dios y hacer la voluntad de Él. Entonces Él dice que aquí hay agua. Ahora, hermanos, no hay evidencia en el libro de los Hechos capítulo 8 que Felipe lo haya invitado a bautizarse. ¿Cómo supo este etíope que tenía que bautizarse? Aquí dice que le presentó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso me dice a mí que en esa presentación evangelística le mostró que como una persona recibe el perdón de los pecados, se deshace de la vida pasada, tiene esperanza en Dios para tener un nuevo comienzo, es por medio del bautismo. Y dijo este hombre: pues si de eso se trata, yo tengo cargos de conciencia, sentimientos de culpabilidad, remordimiento en mi vida. Si de eso se trata, pues mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mira lo que le contestó Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia no dice cuánto tiempo viajaron, pero yo sé que fue el mismo día cuando eso sucedió. O sea, este etíope por primera vez oía hablar de Jesús, conocía del Dios creador de todas las cosas y leyó esas profecías, pero por primera vez le explican el evangelio, que en Jesús se habían cumplido esas profecías. Y él dice: yo me quiero bautizar, quiero tener un nuevo comienzo. Porque hay gente que dice: pues eso es lo que dice la Biblia, pero yo tengo que estudiar más, tengo que aprender más, ya que no haga esto, ya que no haga lo otro, entonces me entrego a Jesús. Pero aquí nos muestra que la conversión en el ser humano es instantánea. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en tu corazón, tú estás listo para entregar tu vida a Cristo por medio del bautismo. Versículo 38: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. ¿Notas tú lo que dice allí? Y descendieron ambos al agua, bajaron al agua. Todos los bautismos bíblicos que tú encuentras son por inmersión. ¿Por qué razón? ¿Qué significa ser bautizado por inmersión? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en qué? En su muerte. Porque somos, ¿qué más? Sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o sea, una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así lo seremos a la de su resurrección. Aquí el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos dice qué significa el bautismo. ¿Por qué razón solamente el bautismo por inmersión es el bautismo bíblico? ¿Qué simboliza conforme a Romanos capítulo 6? Número 1, simboliza muerte del Señor Jesús, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás diciendo: yo creo que Jesús murió por mí, fue sepultado y resucitó para que yo pueda tener vida. También simboliza que cuando tú eres bautizado, tú mueres al pecado, eres sepultado con Cristo, y allí Dios te da la oportunidad de deshacerte de todo tu pasado, de sepultar todo tu pasado. Y entonces resucitas cuando sales del agua, resucitas a una nueva vida. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿No te parece maravilloso esto? Tú que me escuchas desde tu hogar, ¿no te parece algo maravilloso? Quiere decir que es más barato que ir con un psicólogo, con un psiquiatra para deshacernos de los sentimientos de culpabilidad. Aquí Dios nos ayuda a deshacernos del pasado, y es para siempre. Dios ya no tiene más memoria de ello, y con esto yo digo: gloria a Dios por ello. Si tú vas al país de Grecia, al norte de la ciudad de Atenas,
llegas a Tesalónica y al lado de allí está Filipos, al noreste de ahí está Filipos, un lugar donde predicó el apóstol Pablo, donde se establecieron iglesias cristianas como en Tesalónica, como en Atenas. Mi esposa y yo hemos visitado allí. Y en excavaciones que han hecho, nota, una iglesia del primer siglo en la ciudad de Filipos, una iglesia cristiana. Mira el tipo de bautisterio que tenían, ¿cómo era? Un bautisterio grande. ¿Por qué? Porque los cristianos al principio bautizaban por inmersión. Yo he estado en la ciudad de Roma, vas a catedrales y mira qué tipo de bautisterio tienen. Todos los bautisterios que datan del siglo XII para atrás tienen bautisterio suficiente grande como para sumergir a las personas. Vas al país de Turquía, Estambul, vas a la parte central, Capadocia, un lugar que fue especial para el pueblo de Dios. Los cristianos se refugiaron allí por siglos. Y tú vas allí, mi esposa y yo visitamos, y mira donde se refugiaban ellos. Tenían sus hogares, sus iglesias, y mira el tipo de bautisterios que tenían, porque bautizaban por inmersión en los primeros siglos del cristianismo. Hemos estado en la torre inclinada de Pisa en Italia, y mira el tipo de bautisterio que tiene, también porque data de antes del siglo XII, esta torre de Pisa. Mira lo que escribió el cardenal James Gibbons en el libro titulado La fe de nuestros padres. Dice así: durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se confería ¿cómo? Por inmersión. Pero desde el siglo XII prevaleció en la práctica de la Iglesia Católica el bautismo por infusión, o sea, por aspersión, por rociarle un poquito de agua en la cabeza a las personas. Es lo que está diciendo el cardenal. Siendo que esta forma es menos inconveniente que el bautismo por inmersión. O sea, dice, es más fácil ponerle un poquito de agua a la gente en la cabeza que sumergirla, es lo que está diciendo. Seguimos leyendo. La iglesia ejerce su discreción al adoptar el método más conveniente, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Pero no dice el cardenal Gibbons, la Biblia autoriza o Jesús estableció este tipo de bautismo. Él dice, la iglesia es quien lo hizo. ¿Qué debo hacer para ser bautizado? Algunas personas se han preguntado eso. Sienten el llamado del Espíritu de Dios, pero piensan que no están preparados. Tengo que hacer algo. ¿Sabes? Dios no hace las cosas complicadas. Somos tú y yo quien hacemos las cosas complicadas. ¿Qué hay que hacer? Algo sencillo, mira. Pedro, predicándole a la multitud en el día de Pentecostés, a muchos de ellos que habían estado gritando unos 50 días antes, cuando Jesús fue clavado en la cruz, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pedro les predica que ese Jesús era el Hijo de Dios a quien ellos habían crucificado. Y mira lo que dice aquí. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón, se sintieron mal, tuvieron cargos de conciencia, sentimientos de culpabilidad por lo que habían hecho. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos enterrar nuestro pasado? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? El arrepentimiento. Y cuando tú te has arrepentido sinceramente, el arrepentimiento sincero siempre te va a impulsar a abandonar lo que sabes que ofende a Dios, lo que va en contra de la voluntad de Dios, lo que es pecado. Hechos 16, 30 y 31, y sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y qué interesante, mira, las decisiones que tú tomas van a afectar la vida de tu familia. ¿Sabías tú eso? Si tú decides por el Señor Jesús y vives la vida cristiana, hay mejores oportunidades de que tus hijos vivan la vida cristiana y sean salvos también. Entonces le dijeron que cree en el Señor Jesucristo. Así es que aparte de arrepentirte, tienes que creer en Jesús, que ese sacrificio en la cruz es suficiente para enterrar tu pasado, perdonarte tu vida pasada y darte esperanza de vida eterna. Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo. Aquí está hablando el Señor Jesús. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Notas, es un imperativo, no es que si quiero o si me queda práctico. Si yo creo, me voy a bautizar. Si no me bautizo es que no creo, aunque diga creo, pero algún día lo voy a hacer. No. Quiere decir que Jesús dijo, vayan y enseñen el evangelio. Y el evangelio es que Dios te ama a ti. Y envió a Jesús a morir en la cruz y que hará todo lo posible para que tú tengas vida eterna porque te ama tanto que te quiere ver en el cielo. Así es que si tú entiendes eso, puedes ser bautizado. 3 cosas: arrepentirme del pasado, de mi vida, dejar aquello que sé que ofende a Dios, creer en Jesús y que se me enseñe el evangelio y puedo ser bautizado. Ahora la pregunta ha surgido de gente sincera: ¿qué del bautismo de bebés? Me dicen, pastor, yo fui bautizado de niño. Yo también, por lo menos me dijeron mis padres, porque yo no lo recuerdo, ¿no? Pero ¿qué del bautismo de bebés? ¿Será bíblico? Enseña eso la Biblia. Para comenzar, amados, dice que hay que arrepentirse. Un bebé, ¿de qué se va a arrepentir? Hay que creer en Jesús. ¿Cómo puede creer un bebé si no tiene raciocinio? Hay que enseñarle el evangelio. ¿Cómo le vas a enseñar a un bebé recién nacido el evangelio? Por lo tanto, en toda la Biblia no encuentras un solo bautismo de bebés, siempre de personas que ya razonaban, que ellos decían, yo acepto a Jesús, yo me quiero bautizar. Ahora, lo que sí hay en la Biblia de bebés y que mucha gente no lo sabe es la dedicación. Mira, a Jesús sus padres lo dedicaron en el templo. Lucas capítulo 2 versículos 21 y 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿qué? Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, ¿para qué? Para presentarle al Señor. Es una ceremonia cristiana ahora de cuando nace tu hijo, tú lo presentas en el templo. Dice, Señor, gracias porque mi hijo nació sano. Te agradecemos por este regalo que nos das. Bendícelo y nosotros como padres nos comprometemos a crecerlo por el buen camino, a enseñarle tu verdad para que él también pueda ir al reino de los cielos. Eso sí es bíblico, pero el bautismo de niños no es bíblico. Ahora la pregunta ha surgido entonces, ¿cuál es la edad ideal para ser bautizado? Y hay gente que quiere poner edad. No se puede bautizar porque todavía no ha llegado a tal edad. La Biblia no da edad. De paso te digo, en los años que yo llevo en el ministerio, he descubierto y he conocido personas de 18, 20 años que tienen menos madurez que uno de 12 años. Y he conocido jovencitos de 10, 11 años que tienen más madurez que un muchacho de 18, 20. Por lo tanto, no hay edad. Pero sí una cosa te digo, cuando el joven, el niño comienza a entender lo que es pecado, de ahí en lo adelante necesita un salvador. Y te pongo un ejemplo. Digamos que un bebé de 1 año y medio acercándose a los 2 años anda gateando, jugando ahí en el piso. Y el padre dejó la cartera en la mesa. Y el niño anda jugando, es una mesita pequeña, va al baño el padre, el niño agarra la cartera, se le cae, salen volando los billetes. Era de trabajador de la construcción y traía un fajo de billetes de 100, de 50. Y por ahí agarró uno el niño y comenzó a jugar y lo echó en el bote de la basura. Y llega el padre y ve la cartera allí, la recoge y comienza a meter los billetes allí. Viene la mamá del niño, agarra la basura limpiándolo, tira ese bote en el bote principal de basura de fuera. Viene el camión de la basura la siguiente mañana y se llevó la basura y se fue el billete de $100. Yo te pregunto, aunque tú me ves desde tu hogar, ¿pecó ese niño, sí o no? Cometió un error y un error de $100 que le costó al padre, pero no pecó. Ahora te pongo otro ejemplo. Aparece un muchachito de 8 años. Papá, anda el paletero por ahí, yo quiero comprar una paleta, dame $1. No hay, no tengo dinero. Papá, pero ¿y los niños qué tienen? No hay. Y el papá se va al baño. Y el niño ve que dejó la cartera allí y voltea para acá y voltea para allá y nadie está viendo. Y en su mente comienza a decir, voy a ver cuánto trae mi papá. Y abre agarra la cartera y lo ve. ¡Ay, trae muchos de uno! Si le saco uno no se va a dar cuenta. Pero mientras él piensa en eso, el corazón le está palpitando a prisa y saca el billete
Y se va corriendo afuera y acomoda la cartera exactita como la dejó el papá para que no se dé cuenta. Y compra la paleta y hasta se va detrás de la casa a comérsela para que no lo vean. Y es mientras se la come hasta ni la goza porque está sufriendo. El corazón le está palpitando. Y el palito de la paleta hasta lo entierra para que no lo encuentren. Te pregunto, ¿pecó ese niño de 8 años, sí o no? Y tú te estás riendo, no sé si hiciste eso ya, Yo lo hice cuando era chamaco, así es que yo sé de lo que estoy hablando. Yo fui el que sacó ese billetito, hermanos. Óigame, así es que pecó ese niño de 8 años, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? El Espíritu de Dios le habló a la ley de la conciencia, de lo que hablamos una de las noches, de los temas anteriores. Le habló, le dijo, no hagas eso. Y ese jovencito violó esa ley de la conciencia. Practicó el pecado, supo que estaba desobedeciendo. De ahí en lo adelante, ese niño, aunque tenga 8 años, necesita un Salvador. Mira lo que dice Efesios 4:5: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Por qué leo esto? Yo he conocido gente sincera, hermanos, en todos lados. Gente que ha servido a Dios hasta lo que su conciencia le ha dictado. Y llegan a conocer estas verdades bíblicas que estamos aprendiendo aquí. A lo mejor tú desde tu hogar, por la televisión, has estado aprendiendo estas verdades bíblicas y en tu corazón ha nacido el deseo de obedecerlas. Y he conocido gente cristiana que fue bautizada en una iglesia evangélica o en otro tipo de iglesia cristiana, y yo creo que Dios le llamó a la persona. Yo creo que su bautismo fue válido cuando él se bautizó y comenzó la vida cristiana. Pero entonces, hermanos, esa persona viene y dice, oye, pero yo quiero obedecer esto. Pongo un ejemplo. Ya descubrimos que el sábado es el día del Señor. Ya hay gente que creía que el domingo era el día del Señor. Y me dicen, pastor, yo estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Descubren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que deben de cuidarlo sano. Dicen, yo era cristiano, pero no cuidaba de mi cuerpo. Y yo antes decía, si nada, si camina, si corre o si vuela a la cazuela. Pero no, dice, ahora la Biblia me dice que no, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que hay animales inmundos y hay animales limpios y que no debo de tocar lo inmundo. ¿Qué hacen esas personas? Se sienten mal y dicen, pero si me bautizo, aquí dice un bautismo, voy a ofender a Dios. Pero aquí, hermano, no está hablando de un bautismo numérico, sino de método, de forma, que hay una sola forma de bautizarse. ¿Por qué te digo eso? No te olvides a quién le escribe el apóstol Pablo. ¿A quién le está escribiendo? Efesios, a los cristianos en la ciudad de Éfeso. Ahora mira lo que sucede. Hechos 19, versículos 1 al 3 y luego el 5. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, a esos mismos que les escribe y les dice un Señor, una fe, un bautismo. Y hallando ciertos discípulos, díceles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? ¿Por qué les pregunto eso? Porque el Espíritu Santo, la Biblia dice que nos va a guiar a toda verdad, a obedecer a Dios. Y no sé si miró prácticas paganas en ellos todavía o prácticas mundanas, pero algo miró que demostraba que no estaban viviendo la vida cristiana. Y noten lo que ellos dijeron. Y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, fueron bautizados como Jesús fue bautizado, como los apóstoles habían sido bautizados. Y vean lo que el apóstol Pablo hace. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les enseñó algo, no dice qué, pero oyeron, se dieron cuenta de lo que había, algo que estaban haciendo que iba en contra de la voluntad de Dios, y se volvieron a bautizar. Quiere decir que hay base bíblica para el rebautismo. Si tú has estado luchando con eso y no te has unido a la iglesia por temor a eso, que voy a ofender a Dios si me rebautizo, es bíblico eso. Dios te abre la puerta para que no estés sufriendo. ¿Qué tan importante es el bautismo, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será importante el bautismo? El Señor Jesús estuvo predicando y la gente lo oía en el templo y en las plazas y en diferentes lugares.
Pero hubo un hombre que sin duda lo había escuchado, pero no quería identificarse públicamente con el Señor Jesús. Era un hombre llamado Nicodemo, uno de los líderes religiosos. Y fue a buscar a Jesús de noche para que la gente no se diera cuenta. Quería conocer de Jesús, quería creer, pero todavía tenía prejuicios, tenía temor. Yo no sé si tú estás viviendo eso, que quieres seguir a Dios, pero te da temor y al mismo tiempo no quieres que otros se den cuenta y quieres ser cristiano a escondidas y no públicamente, que la gente se dé cuenta que sirves al Señor, que eres cristiano, que le obedeces. Y él se apareció y fue a hablar con el Señor Jesús. Y sabes que el Señor Jesús va a escuchar a cualquiera que quiera hablar con él. No importa quién seas tú. Si eres persona que dudas, si eres persona que tienes temores, si eres persona que no crees en él, si tú le hablas y le abres el corazón, él te va a escuchar. Y este hombre fue a hablar con Jesús. Y le dice, él era teólogo, Nicodemo, y comenzó a hablarle de lo que él sabía. Oye, sabemos que tú vienes de Dios, porque si no, nadie haría las obras, los milagros que tú haces. Y quiso entrar en una conversación teológica. Pero el Señor Jesús ni siquiera le habló, le contestó lo que Nicodemo estaba preguntando. Le habló de la necesidad que Nicodemo tenía. Y a veces nosotros llegamos con pretensiones, hermanos, a la iglesia, mostrando que todo anda bien, que yo no tengo problemas, cuando en el corazón estamos llorando, estamos desangrando porque el matrimonio se está desbaratando, hay problemas con los hijos, tenemos cargos de conciencia, remordimiento, y queremos mostrar que todo está bien. Pero Dios sabe lo que tú estás viviendo, Dios sabe lo que tú estás sufriendo. Y mira lo que le dijo Jesús ahí en Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo, si quieres ir al cielo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Es importante el bautismo, hermanos? Sí, si tú llegarás al reino de los cielos, es porque naciste del agua y del Espíritu. ¿Cuál es el nacimiento del agua? El bautismo es un símbolo, no cambia a nadie, no es un agua bendita. Tú públicamente manifiestas que has aceptado a Jesús. El nacimiento del Espíritu, ¿cuál es? La obra que el Espíritu Santo comienza a hacer en tu corazón. Y el hecho de que tú quieras servir a Dios y obedecerle, aunque a veces le fallas, quiere decir que el Espíritu Santo ya está obrando en tu corazón. Y cuando haces algo mal hecho y te sientes mal, quiere decir que el Espíritu Santo no te ha abandonado, está trabajando en tu vida, te está llamando. Es más, el hecho que tú estás aquí esta noche, en este lugar, me dice que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Si no, no estarías aquí en esta ocasión. Estarías en cualquier otro lugar aquí en Fort Worth, menos que estar aquí. Quiere decir que el Espíritu Santo ya está trabajando en tu vida. Y la Biblia dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. Si tú respondes y aceptas a Jesús y naces del agua, el Espíritu de Dios va a terminar ese nacimiento del Espíritu en tu vida. Una vez una persona me dijo, ay pastor, aquí sí que lo agarré. Y ustedes saben que siempre hay gente de ese tipo que quiere hacerse que se las sabe todas y que si no las inventa o que las trae apuntadas. Y sobre todo cuando es con un pastor, quieren mostrar que saben más que un pastor. Y hermanos, yo no sé más que ustedes. Simplemente he estudiado y leo, y lo que poco que sé lo comparto con ustedes, pero no es que yo soy un erudito en la Biblia. Pero esta persona quiso mostrar que sabía más que el pastor Canales y me dice, a ver pastor, muéstreme, aquí usted sí se equivocó, esta noche dijo que tenía que bautizarse para ir a tener la vida eterna. ¿Y qué me dice del ladrón que estaba al lado de la cruz con Jesús? Él no se bautizó y Jesús le prometió la vida eterna. Le dije, tienes razón, hermano. Y a mí no me agarraste porque yo no soy quien dijo eso, fue el Señor Jesús. Así es que discute con él si quieres. Yo estoy repitiendo lo que el Señor Jesús dijo, que si vas a ir al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Pero le dije, mira, este ladrón estaba en la cruz ahí al lado de Jesús porque era ladrón.
Y sin duda en su corazón había cargos de conciencia, sentimientos de culpabilidad. Y ahora que está en la cruz allí, ve que su compañero injuriaba a Jesús, lo insultaba. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros también. Y este le dijo, mira, ni en esta condición que estamos tú temes a Dios. Tú y yo estamos pagando por lo que merecemos, pero él es inocente. Y cuando volteó a ver a Jesús, a este joven le nació el deseo de tener un Salvador que le perdonara sus pecados. No quería que lo librara de la cruz, del sufrimiento físico. Eso no le importaba. Él estaba dispuesto a pagar por sus errores que había cometido. Sabía que la ley exigía eso, pero él lo que quería un Salvador, alguien que le dejara morir tranquilo, que en su corazón él supiera que su pasado quedaba borrado. Y entonces le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí Jesús le prometió la vida eterna. Fue circunstancial, pero yo te pregunto, si a este joven los soldados romanos le dan otra oportunidad y lo bajan de la cruz, ¿qué crees que es lo primero que hubiera hecho? Ir a pedir que lo bautizaran para comenzar una nueva vida en Cristo, deshacerse, enterrar todo su pasado. Amados, en este momento tenemos nosotros al pastor Contreras, David Contreras, que ya se encuentra en el bautisterio con José Escamilla, y vamos a presenciar una linda ceremonia bautismal donde se demuestra lo que es el bautismo. Nuestro hermano José Escamilla en su corazón ya ha aceptado a Jesús y él quiere comenzar una nueva vida, sepultar todo su pasado y saber que tiene un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y tú, hermano José Escamilla, porque has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, amas a Jesús y quieres entregarle tu vida y crees que en la cruz Jesús murió por ti y ya te ha perdonado. Como ministro del Evangelio, el pastor Contreras te bautiza para perdón de tus pecados y para esperanza de vida eterna, como ministro del Evangelio y conforme el mandato del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No les parece esto maravilloso, hermanos? Un milagro. Cada decisión por Cristo es un milagro. ¿Sabías tú eso? Cada decisión por Cristo Jesús es un milagro. Pero ¿sabes una cosa, amado? Dios quiere hacer ese milagro también por ti. El hermano Escamilla, él eligió la mejor forma de deshacerse de su pasado, de enterrar su pasado. Él podría haber buscado con un psicólogo. Él podría haber buscado otro medio, pero buscó a Cristo Jesús. Ese es el mejor método. Mira, yo quiero invitarte a ti en el nombre del Señor Jesús. Mientras seguimos, ora para que el Espíritu Santo, ahí donde estás, te ayude a hacer la mejor decisión, que es aceptar a Jesús en tu vida. Vamos a dejar que nuestra imaginación vuele. Piensa que tú vives en un tiempo cuando había un hombre llamado Noé. Este hombre comenzó a construir un grande barco y piensa que ahí estaba un joven llamado Juan, que estaba casada con una joven María, y Juan oye predicar a Noé y siente que él deba de obedecer, unirse a él y prepararse, porque Noé decía que el mundo se iba a acabar, que venía un diluvio. Él va y habla con María y María le dice, no le hagas caso, tú fuiste a la universidad, eres un hombre educado. Nunca ha llovido, y es cierto, la Biblia nos dice que no llovía como ahora antes del diluvio. Ve y habla con tu maestro de ciencia. Juan va a buscar al maestro de ciencia. En ese interín, María se encuentra en la plaza de la ciudad con el abuelo de ella y con el líder religioso de ellos. Llámenle pastor, ministro, sacerdote, como quieran. Le preguntan por Juan. Y María les explica lo que está pasando. Y el abuelo dice, dile a Juan que no se preocupe. Ese hombre no está loco. Desde que yo era un niño decían que el mundo se iba a acabar. Mis abuelos ya murieron, mis padres también. Yo soy un anciano y todavía no se ha acabado el mundo. El mundo se le acaba a cada quien conforme muere. Y el líder religioso dice, mira, nosotros somos los líderes de la iglesia más grande del mundo. Si Dios fuera a hacer eso, ¿por qué se lo diría a ese hombre sin preparación, sin educación? No lo diría a nosotros. Juan viene y habla con María más tarde
María, es cierto, el maestro de ciencia me dio las razones del por qué no puede llover, pero yo todavía siento que algo va a pasar. María le dice, yo no. Ahora sí, Juan estaba en un problema. ¿Qué iba a hacer? Su esposa no quería tomar esa decisión. Llega el momento cuando ven algo raro. Juan va allá y ve que animales están subiendo al arca. Ya se había terminado el arca y había otros como Juan con ese temor, esa inseguridad. Querían, pero estaban luchando. ¿Qué dirán los demás? Y Noé todavía les da la última invitación cuando sube él y su familia. Y Juan quería entrar, otros querían entrar, querían decidir, pero no lo hacían solamente porque ¿qué van a decir los demás? Si no llueve se van a burlar de mí, ¿qué va a suceder? Pero en sus corazones sentían que deberían de tomar esa decisión. Hermanos, Noé no tuvo otra alternativa más que entrar y obedecer lo que Dios le dijo. Y el Espíritu de Dios cerró esa puerta, hermanos. Nada pasó ese día. Otro día más, nada pasaba. 6 días y nada pasaba. Pero cuando estaba terminando el 6º día, hermanos, comenzando el 7º día, ¿qué sucedió? El cielo se comenzó a cerrar, comenzó a haber truenos, relámpagos, algo que ellos nunca habían experimentado. Comienza a llover. La Biblia dice que las cataratas del abismo se abrieron, o sea, los ríos subterráneos se abrieron, brotaron. No solamente caía agua de arriba, sino salía agua de abajo. Y entonces sí, la gente, Noé, ábrenos, ahora sí te creemos, queremos unirnos a ti. Pero hermanos, ya era demasiado tarde, ni cuenta se dieron que 7 días atrás se les había cerrado la puerta de la oportunidad. La Biblia dice que el agua llegó hasta lo más alto, las montañas más altas, y esa gente pereció simplemente porque no decidieron por Jesús, por la verdad de Dios. Creían, escuchaban, pero no tomaron decisiones. Y el Señor Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así va a ser al fin del tiempo. Mucha gente va a escuchar, pero no va a tomar esa decisión y se va a perder porque no entregó a su vida a Cristo por medio del bautismo. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nota que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Yo no sé si tú estás tan ocupado en la vida, buscando una cosa, escuchando otras cosas, que no estás escuchando a Jesús llamándote. Pero Él te está llamando en este mismo momento. Él te está llamando a la puerta de tu corazón. Quiere venir a tu vida. Y el cenar en la cultura hebrea era más que compartir alimentos, era tener una amistad íntima. Quiere decir que Jesús no quiere ser una teoría en tu vida, quiere ser una realidad, quiere que lo experimentes, quiere manifestarse en tu vida. Pero eso depende de ti. Si vas a decidir por Jesús, entonces, ¿qué hacer? No vayas a un psicólogo para deshacerte de tu pasado. Ve al pie de la cruz, acepta a Jesús como Salvador personal. Y Él te invita ahora para que le entregues tu vida a Él. Él quiere cambiar las cosas en tu vida, quiere que te deshagas de los sentimientos de culpabilidad, de fracaso, que vivas esta vida en abundancia y que tengas esperanza de vida eterna. Y yo voy a invitar a 3 grupos diferentes. Si no habías puesto atención a lo que había estado diciendo, pon atención a lo que sigue, tú también que me ves desde tu hogar. Grupo número 1, puede ser que tú estés en uno de esos 3 grupos. Nunca has recibido el bautismo bíblico por inmersión, como dice la Biblia, como lo hemos visto esta noche, en esta ocasión. Esta invitación es para ti. Si ya fuiste bautizado con el bautismo bíblico, grupo número 2, y estás aquí y quieres unirte a la iglesia y quieres seguir en obediencia al Señor Jesús, guardar sus mandamientos, amas a Jesús y quieres obedecerle, esta invitación es también para ti. Y el tercer grupo, ya conocías estas verdades bíblicas, fuiste bautizado con el bautismo bíblico, eras parte de la iglesia, pero por cosas de la vida te has ido. Y como el hijo pródigo, la vida te ha maltratado, has sufrido, y aquí estás en esta ocasión porque quieres enderezar tu vida con Dios, quieres tener ese gozo otra vez que experimentaste en un tiempo. Pues esta invitación también es para ti. No sigas sufriendo. El Señor Jesús tiene los brazos abiertos. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Te muestra que el Señor Jesús te recibe aunque tú te hayas ido. Nunca fuiste bautizado, para ti es la invitación. Ya fuiste bautizado, pero no conocías estas verdades y quieres unirte a la iglesia, para ti también es.
Eres el hijo pródigo, para ti es la invitación. Y todo lo que tienes que hacer para que yo ore por ti. Tú que estás en tu hogar puedes tomar esa decisión. Busca una iglesia adventista, pide que te bauticen, pide que quieres ser miembro de la iglesia. Pero tú que estás aquí con nosotros en Fort Worth, Texas, tú puedes ser bautizado la semana que viene o la próxima, durante esta campaña. Dios va a decir cuándo, pero ahora tú puedes decidir y salir de este lugar con la confianza que Dios ya te ha perdonado y que naces del Espíritu ahora. Porque el Espíritu Santo te está llamando y tú has respondido al Espíritu de Dios, y ya en su debido tiempo vas a ser bautizado del agua. Y para eso todo lo que necesitas hacer, allí donde estás, solamente ponerte de pie para yo poderte reconocer y orar por ti. ¿Quién va a ser la primera persona que en este momento va a decidir por el Señor Jesús? Que el Espíritu Santo te ha estado hablando en esta ocasión. ¿Quién eres tú? Tiene que haber uno, el primero. Habiendo el primero, ahí está. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Y saben que este hermano ha venido desde Oklahoma, del estado de Oklahoma. Está por primera vez esta noche, pero él ya tiene meses viendo la programación que yo tengo en un canal cristiano. Y él ha estado viendo la programación, y alguien le dijo que yo estaba aquí en vivo en Fort Worth, Texas, y él ha venido a participar. ¿No les parece maravilloso? Este es un milagro, hermanos. Es un milagro. Pero ¿sabes qué? Todavía hay otros milagros aquí que están por suceder. ¿Quién más? ¿A quién más le está hablando el Espíritu Santo? Ponte de pie. Gloria a Dios. Allá hay otra decisión. ¿Quién más? Adulto, joven, no te vayas a ir sufriendo. Dios te bendiga. Gloria a Dios. No te vayas a ir sufriendo esta noche, porque el Espíritu Santo te habló y tú te fuiste triste porque no respondiste. Decide por el Señor Jesús. Ponte de pie en el nombre del Señor Jesucristo esta noche. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Allá está otra linda decisión. Gloria a Dios. Hay poder. Esta tarde en este lugar se está moviendo el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde estás? Faltas tú todavía. Faltan otros milagros más que están por suceder. Y sabes, detrás de cada decisión hay una historia. Y de paso me despido de los que están viendo esta transmisión. Que Dios te bendiga en tu guarda, en tu hogar, y vuelve a sintonizar nuestra siguiente programación.